La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Pues ustedes llegan en un momento en que estamos en un intenso debate público, pero muy intenso debate público, que ya cubre a millones de personas en Colombia, alrededor de la salud pública, con sabotaje incluido y todo. Nos están frenando la entrega de medicamentos esenciales que son vitales, como la insulina, para que el Congreso de la República no apruebe una reforma a la salud que se basa en disminuir los negocios particulares en un presupuesto que de todas maneras no es muy alto, y sustentar nuestro modelo es lo que intentan derribar en un sistema preventivo tal como la conferencia de Alma Ata en 1972, creo que es el año, le pidió a la humanidad. Así que es interesante el contexto en que se desenvuelve esta conferencia y paso a explicar algunos puntos breves. No podemos sino tocar algunos que me parecen importantes desde la experiencia colombiana hacia el debate mundial, de aquí hacia el mundo, en los temas que ustedes han tocado en las pasadas intervenciones. Indudablemente estamos antes que nada en una crisis del multilateralismo, como bien dijo el secretario de Estado de Salud de España. Esto es gravísimo. No es materia, obviamente, de discusión, pero podríamos estar en las últimas reuniones de la OMS, del intento de juntar voces y miradas de diferentes países para construir una agenda común. Aquí se habla, por ejemplo, de los objetivos ODS. Colombia dice que tiene 58%, yo esas estadísticas quiero reexaminarlas una y otra vez, pero 58% ya es poco, de aquí al año 2030. ¿Y se alcanzarán en el mundo? ¿O qué mundo tendremos en el año 2030, dentro de apenas 5 años? Si uno hiciera una proyección de lo que está pasando hoy en el mundo, pues no va a existir en 5 años multilateralismo. Luego, todo esto que estamos haciendo aquí puede quedar en el aire, porque detrás hay proyectos políticos, no simplemente técnicos. Y los proyectos políticos alumbran las técnicas y las agendas mundiales. Si no hay multilateralismo, no hay agenda común. Y no hay una base consensuada relativamente entre las diversas civilizaciones del mundo, en la diversidad humana, para construir esos objetivos comunes. En cierta forma, acabar con el multilateralismo, es decir, con esta costumbre nacida en el siglo XX de encontrarnos por ahora entre estados, debería ser entre pueblos, que es una escala superior. El que esto esté en peligro significa que lo que está en peligro es la agenda común y por tanto el bienestar común. Es un objetivo en su fase final, que va a poner ese título, no encuentro otro, profundamente neoliberal. Porque esta ideología que se convirtió en la ideología dominante, ideología es diferente a ciencia, es lo contrario de la ciencia, falsea la realidad. Bajo ese concepto es que me refiero a la palabra ideología, no simplemente un sistema de ideas, hay sistema de ideas científicas, sino a un sistema de ideas que falsea la realidad y que no es científica, es decir, entra en la transición hacia el irracionalismo que siempre, como lo dijo muy bien el filósofo George Lucas, es el paso antecedente del fascismo.
Hay que no pensar para ser fascista. Si se piensa, no se es fascista. Fascismo y pensamiento son contradictorios por una razón esencial. El fascismo es un crimen, no una política. Por eso no se puede tolerar el fascismo, pero hoy es poder en el mundo. Sobre todo porque ha accedido a los países más poderosos del mundo. Sobre todo porque en estos países más poderosos del mundo, la migración que crece por la crisis climática y las guerras que ellos mismos han provocado, caso Venezuela, el bloqueo sacó millones de venezolanos hacia este país, produjo un shock aquí, pero siguió hacia el sur y hacia Estados Unidos y ahora hay más bloqueo. Y entonces más de lo mismo que va a producir, pues más de lo mismo, más migración. Ahora tengo una cita con una delegada del gobierno de Trump, pero voy a hablar de esto, porque estamos repitiendo lo que la humanidad ya hizo, y cuando se repite la historia y sabemos cuáles son sus consecuencias, pues estamos cometiendo la mayor de las irracionalidades. Romper el multilateralismo nos llevó a la Segunda Guerra Mundial y a los nazis. Y hoy estamos rompiendo el multilateralismo. Y por tanto hay que alistarse, porque no es simplemente decirlo, hay que actuar en contra. Poner una agenda común y actuar en función de esa agenda común. ¿Por qué se rompe el multilateralismo? Porque se quiere imponer una visión sobre toda la humanidad. El multilateralismo no sirve porque es una visión común. Si se quiere una visión unilateral, hegemónica, pues hay que romper el multilateralismo y eso es lo que estamos viendo. Vamos hacia un mundo de un ojo controlante, como dijera Wells, 1984, y cada cual pues tendrá que actuar de acuerdo a esta nueva realidad. Una de las víctimas de esta nueva realidad es la salud. El COVID nos dejó una inmensa lección, yo lo sufrí, y no la mayoría de los presentes, unos más, otros menos, muchos murieron. Si uno coge la tasa de homicidios no, la tasa de muertes, aunque ahí hubo homicidios, por COVID, por cada 100.000 habitantes, y mira eso rápidamente en la geografía mundial, pues tenemos una realidad de los sistemas de salud. Más o menos. Caer en un solo indicador obviamente no mide la eficiencia de un sistema de salud. Pero ¿por qué América Latina está por debajo del promedio mundial si su población era relativamente más joven que el promedio mundial? El COVID afectó más a la población de más edad relativamente que a la más joven. ¿Por qué América Latina, siendo relativamente más joven en la humanidad, tuvo una tasa de mortalidad por COVID más alta que el promedio mundial? Y uno no puede decir más que los sistemas de salud no están funcionando bien. Incluso esta comparación la hice en Italia, que fue donde me cogió la enfermedad. ¿Por qué el norte de Italia tiene una tasa de mortalidad más alta que el centro y el sur de Italia, si el norte de Italia es más rico que el sur? El virus no respetó la billetera. El virus lo que respetó fue donde había sistemas de salud preventivos más fuertes. Esa lección no la aprendimos. Es decir, que resistir no solo el virus pasado, sino los nuevos que llegan por acción del cambio del clima, pues va a depender de nuestros sistemas de salud y sobre todo de su capacidad preventiva. Pero hay un problema. Aunque aquí hay un dicho popular que dice prevenir es mejor que curar, en la prevención no hay negocio. Porque quita antes el negocio, el mercado. El mercado está sobre la enfermedad.
no sobre la prevención de la enfermedad. Y ese es el gran debate de Colombia hoy, porque lo que hemos propuesto es un cambio del sistema de salud hacia un fuerte modelo preventivo antes que nada, pero como la prevención disminuye las enfermedades, aquí estamos hablando de las enfermedades derivadas por la contaminación del aire, un sistema preventivo, aquí le llamamos los determinantes sociales del sistema preventivo, pues tiene que mirar cómo hay agua potable, cómo hay una buena nutrición, cómo hay actividad física y cómo hay un aire limpio antes que nada. Eso es parte fundamental del sistema preventivo. Después, ¿cómo va el personal de salud a cada casa? ¿Cómo logramos que cada familia, y en Colombia es difícil, sobre todo por la inmensa desigualdad social, ustedes están en una de las ciudades más desiguales socialmente del mundo? Aquí llega al centro histórico alguien del jet set, se casa en la iglesia un duque o una condesa multibillonaria, pero caminan unos metros más allá y encuentran los barrios que eran y que son de los nietos de los esclavos que aquí hubo. Y siguen viviendo más o menos similar. Pues en esa sociedad desigual, ¿cómo llega un médico a cada hogar? Si no es porque el Estado lo garantice, porque el poder público y las finanzas públicas lo garantice. Porque a partir del mercado, pues el médico se va donde está la duquesa multibillonaria y los cajeros automáticos, pero no se va al barrio de los nietos de los esclavos en Colombia. Sin embargo, las élites que han gobernado y hecho las leyes en Colombia no han mirado al esclavo o a sus herederos o al siervo de antaño del Imperio Español, entre otras cosas, y sus herederos hoy, sino a la élite de la parte de la población que puede acceder a los cajeros automáticos. En Colombia, los hospitales y clínicas y las oficinas de los intermediarios financieros de la salud, que aquí existen y se quedan con los dineros, están ubicados allí donde están los cajeros automáticos. Hagan ustedes un mapa de cajeros automáticos de Colombia y pónganle encima, así en papel de eso que llamábamos calcante, el mapa de dónde están los hospitales y clínicas privados, que son la mayoría, y están allí donde están los cajeros automáticos. Luego el mercado ha regulado y ha dejado por fuera a una enorme cantidad de personas porque el mercado no garantiza el derecho universal. Y aunque no se niega el mercado, es un inmenso error que ese mercado por sí mismo va a garantizar los derechos fundamentales de las personas, entre ellas la vida y la salud. Ese es el gran debate de Colombia. Seguramente el proyecto de ley pueda ser rechazado la semana entrante por segunda vez, lo que muestra la inmensa influencia de lo que yo llamo capitales vampiros en la salud. Entre otras, porque congresistas, contrario a la Constitución de Colombia, recibieron dineros de empresas de salud privadas españolas. Ministro, nosotros hicimos ministro, secretario, que quisiéramos investigar eso bien, los flujos internacionales de esos recursos, porque rompieron la Constitución de Colombia y están rompiendo la posibilidad de que el derecho universal a la salud pueda garantizarse en este país. Ahora, esto frente a la crisis climática, pues es un desastre, porque sí, la lección del COVID-19 es fortalecer los sistemas preventivos para esperar las nuevas pandemias que vendrán. Ya detuvimos no una pandemia, sino un intento por parte del virus de la fiebre amarilla. Los animales portadores empezaron a subir en las zonas climatológicas. Este es un país montañoso en una parte, luego la crisis climática hace subir las especies vegetales en la altura de las montañas y allá van los animales y entran en contacto con seres humanos que nunca habían estado en contacto y transmiten su virus, y allá en la tierra del ministro de Salud empezó a aparecer el virus de la fiebre amarilla matando animales, micos, monos,
Nosotros pudimos detenerlo antes de llegar al ser humano, solamente porque hicimos medidas preventivas que no se hacían en Colombia. Eso no es noticia en la prensa porque a ellos no les interesa que estas cosas se sepan en el país. Pero un sistema preventivo es fundamental y es la lucha que estamos haciendo. Y si queremos adaptarnos a la crisis climática, tenemos que lograr que en cada país de la tierra, rico o pobre, existan fuertes sistemas preventivos de salud, que en general, dado que no son negocios, son responsabilidad pública y de financiamiento público. Ahora, si vamos un poco más al tema de la conferencia, que es un aspecto de esto, no se puede dejar de ver el contexto, pues tenemos que ir al tema del aire. Y el tema del aire pues tiene dos connotaciones. El aire como atmósfera global, el aire local, parte de la atmósfera pero en un punto local. El global tiene un problema inmenso, las gases de efecto invernadero, que derivan de un sistema económico específico e histórico. Yo siempre me he negado a este multilateralismo que trata de evadir la causa. Entonces sí, se nos está calentando el planeta, ¿pero por qué? No, por los seres humanos. No, no es cierto, no es por los seres humanos. Las personas del barrio pobre de Cartagena nada tienen que ver con eso. Colombia en realidad poco tiene que ver con eso. América Latina en realidad poco tiene que ver con eso. No es la humanidad la culpable de la crisis climática, es el gran capital, punto. El que domina el mundo, el que está rompiendo el multilateralismo para imponerse sobre una agenda común y poner su agenda particular, que no es más, y se reduce a una palabra: codicia. Codicia que se vuelve multibillonarios. Y son como 5 o 6 en todo el planeta Tierra nomás. Salen, sí, todos los días por televisión y al lado de los presidentes de la República, los cuales les van diciendo: si no me haces caso, ni siquiera sales en las redes sociales. Si eso es así, estamos fallando en cómo solucionar hoy el principal problema de la humanidad, que es la posibilidad de extinguirse por vía de los virus, entre otras cosas, que es la crisis climática. Tema que no es de esta conferencia, pero lo dejo planteado. Porque la gran afectación al aire que llamamos aquí, que es la atmósfera, es que cada vez tiene más contaminantes que se diluyen en el conjunto global de la atmósfera y que se han llamado gases de efecto invernadero y que lo llamamos CO2 equivalente y que no es más que un derivado gaseoso de la utilización industrial del carbón, del petróleo y del gas. Y el petróleo, el carbón y el gas es simplemente la energía del capital. Sirve para hacer ganancias. Nos estamos muriendo por eso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la reacción humana a la posibilidad de su extinción? Si el multilateralismo ha quedado gravemente herido para resolver el problema a través de un plan, que aquí se ha repetido 1000 veces, transición energética, descarbonización, etcétera. Pero como me atreví a decirlo en Naciones Unidas, estas palabras técnicas que a veces el pueblo no entiende, descarbonizar, es decir, dejar de usar carbón y petróleo y gas, transitar, por tanto, de una economía fósil a una economía no fósil, implica un cambio del poder y de las relaciones sociales de producción, y eso es lo que se olvida. Entonces creemos que con una declaración linda, con un lenguaje políticamente correcto, se soluciona el problema y llevamos 30 COP, ya vamos a ver la de Brasil, donde no está pasando nada. Cada día el cronómetro se mueve hacia la extinción de la vida.
El problema es político. Y por tanto, al ser político, implica la acción de la humanidad. Y queremos corregir los tiempos de la vida, que en este caso se han convertido en los tiempos de la muerte. Y ese es un punto que obviamente no aborda esta conferencia, pero que lo dejo en puntos suspensivos. Esta conferencia va abordando la atmósfera, pero a escala local, que también es un problema y que en el caso colombiano pues nos remite a que nos estamos muriendo por nuestro propio aire, que no es el de África, que no es el de Europa, que no es el de Asia, el aire que respiramos concretamente nosotros, los que vivimos aquí. El indicador que tengo es que mueren 34 colombianos por cada 100.000 habitantes por razones de enfermedades que tienen que ver con la contaminación del aire. Ministro, 34 es mucho más que los colombianos y colombianas que mueren por asesinato. Siendo que Colombia tiene, lamentablemente aún hoy, una de las tasas de homicidio más altas del mundo. El aire que respiramos nos mata más que la violencia en Colombia. Y claro, entonces tenemos que decir, ¿y por qué? También por codicia. Por codicia, tanto los muertos de la violencia como los muertos del aire mueren por codicia. ¿Por qué? Porque entonces en las causas de la contaminación del aire no hay razones naturales. No se le puede echar la culpa a la humanidad, o al pueblo de Colombia, o al que cocina con leña, no. Él se afecta más localmente si cocina con leña, pero la contaminación del aire en las grandes ciudades que está matando niños, bebés y viejos, se debe a un negocio que se impuso en estos países latinoamericanos desde hace décadas y que aún hoy no hemos podido superar. El negocio del transporte y el negocio de la producción de mercancías. Transporte. Ustedes pueden salir, Cartagena está ya rodeada de agua, pero el uso de su transporte es terrestre y son buses diésel. Lo pueden examinar en esta misma ciudad. Sus taxis son diésel. Y hay un uso intensivo del vehículo particular, mucho más de lo que se necesita en Cartagena, porque se puede caminar, que son gasolina, algo de gas. Es decir, es un transporte fósil. Si van ustedes a Bogotá, peor, porque allá viven 8 millones de habitantes, ya no estamos en la misma escala, y no hay un metro eléctrico. El único medio de transporte eléctrico que estuvo o hay en Bogotá es un ferrocarril muy antiguo, ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidó. Que sube a Monserrate, que es parecido a Montserrat, allá en Cataluña, como que el teleférico, pero también hay un sistema terrestre eléctrico, y el otro lo puse yo, siendo alcalde de Bogotá, que es un cable en Ciudad Bolívar que quisimos llamar Metrocable, pero que no lo llamaron Metrocable, sino Transmicable, porque el transporte es un negocio en Bogotá alrededor de las troncales de buses a diésel de unos 13 operadores privados que prácticamente manejan el transporte como un banco. Diésel y diésel. La prensa dijo que eso era un portento moderno de la ciudad de Bogotá, pero nos estamos matando por eso. Y así Medellín, con más responsabilidad de la élite política de Medellín, que avanzó mucho más en las ciudades colombianas hacia la multimodalidad y el transporte eléctrico. El transporte eléctrico, en términos del aire, no mata, pero no lo tenemos en ninguna parte casi. La lucha por tener un metro subterráneo en Bogotá casi me cuesta la vida. Más de una década llevamos en eso y estamos perdiendo. El metro que se hizo en Bogotá es tan débil que entonces lo que hace es hacer más troncales de buses a diésel
estamos buscando, y esa es la propuesta nuestra, Angie, un programa prioritario, se llama, que a través de una tecnología administrativa financiera, que son los CONFIS, nos permitan financiar desde el gobierno nacional la compra de los buses diésel de las grandes ciudades de Colombia, incluida Bogotá, se le propuso al alcalde, para que se transformen en tranvías eléctricos, las troncales, o en buses eléctricos, si la tecnología ya lo permite, para allí impulsar al resto del transporte, que la mayor parte del espacio del transporte en Colombia es de carros particulares. Se pueda hacer que del carro particular pasemos a usar el transporte público masivo, que es la verdadera solución de la descongestión. No es ampliar avenidas. Tengo un buen debate con Vargas Lleras de eso, solo que él lo puso en términos judiciales. Y entonces me tocó judicializar la teoría del Premio Nobel de Economía de 1951 en Estados Unidos, que dijo que si se amplían avenidas en las ciudades, lo único que se hace es promocionar la urbanización y el uso mayor de carros, y no descongestionar. La descongestión consiste en usar menos el carro particular, porque el sistema de transporte masivo es más cómodo, pero este es más cómodo solo si empieza por no matar los niños y los ancianos. Y eso implica transporte eléctrico férreo. Colombia no lo tiene. Nuestros abuelos lo pusieron, nuestros negociantes gobernantes lo quitaron, y hoy tenemos esta tasa de muerte que es superior a la tasa de la violencia en Colombia, ministro de Salud. Un tema de transporte, pero que está ligado al sistema preventivo de salud. Limpiar el aire en Colombia significa disminuir negocios particulares alrededor del transporte anacrónico que tenemos en toda Colombia. Y entonces este es un programa que toca implementar localmente, pero que nacionalmente podemos estimular si Angie se pone las pilas y logramos a través del CIPI que el proyecto estratégico de electrificación del transporte público masivo se pueda aprobar en los sistemas nacionales para que genere un sistema de vigencia futuras que no es más que podamos pagar año tras año los buses que actualmente están matando bebés y niños por su contaminación en el aire en Colombia. Y yo dejo ahí porque serían más temas, pero obviamente ustedes tienen un tiempo de utilización y no les quiero quitar sus tiempos. Creo que ojalá estas ideas que he dejado. Voy a tocar una última. No dejo de tocarla por la implicación mundial que tiene, porque hay unos temas locales, pero cada cosa que se haga en cualquier parte afecta a los demás. La selva amazónica, ustedes saben que es uno de los pilares climáticos del mundo. Si se acaba esa selva, llegamos a un punto de no retorno, no para la población colombiana, sino para toda la humanidad. Por eso el multilateralismo es importante. Yo llegué, me quedé un año de gobierno y medio, a proponer una acción común financiera para resolver el que no se acabe con la selva amazónica. Se está acabando más en Brasil que en Colombia, pero en Colombia lo acaban incluso grupos armados que creen que la hacienda poco fértil que queda después de quemar la selva es más valiosa que la selva. Esa es una mentalidad derivada de nuestra historia, también tiene que ver con la colonia, pero también con la ausencia de una reforma agraria que impidió que el campesinado del país tuviera las tierras fértiles del país. Por eso ustedes, si salen de Cartagena en un paseíto por allí, pueden ver grandes extensiones de praderas fértiles junto al mar y al puerto, con 2 o 3 vacas caminando por ahí cada hectárea, completamente inutilizadas para la producción de alimento, pudiendo producir muchísimo alimento para todo el Caribe, que no lo tiene, no tiene esas tierras fértiles,
pero la visión feudal que quedó aquí aún ha sido eliminada alrededor de la tierra. El campesinado entonces se ha venido desplazando hacia páramos, donde está nuestra agua, o hacia las selvas. Parte del problema del narcotráfico tiene que ver con eso, no porque los campesinos sean narcos, sino porque los comerciantes pudieron utilizar esa realidad de Colombia y las selvas se han venido rompiendo a tal punto que una ciudad como Bogotá, nuestra capital, con 9 millones de habitantes en toda la sabana de Bogotá, que es una de las regiones más lindas del mundo, hoy tiene racionamiento del agua creciente. ¿Por qué? Porque la selva amazónica traía a través del vapor de agua que sale por las copas de millones y millones de árboles y a través de los vientos traía ríos voladores. Los ríos volaban en la atmósfera y llegaban a un sistema que llamamos páramos, en donde sus pequeñas matas vuelven ese vapor de agua líquido, y ese era el agua para 9 millones de personas. Como se fue quemando la selva y se fue trasladando hacia el oriente, cada vez más lejos de la cordillera oriental y de Bogotá, entonces los ríos voladores dejaron de llegar. Y 9 millones de habitantes hoy en toda la sabana de Bogotá tienen que ir con totuma, decimos nosotros, al baño para bañarse con... Y en una mala política pública entonces les dicen que racionan el agua por días, pero lo que hacen es comprar el agua antes para bañarse en los días de racionamiento y cada vez tenemos menos agua. En tendencia en el tiempo, la gran ciudad de Bogotá podría prácticamente morir como una de las grandes ciudades del mundo que mueren actualmente en el planeta Tierra. Causa: codicia. Tumbar la selva amazónica. Solución: resembrar la selva amazónica hacia la cordillera oriental. ¿Quién nos ayuda? ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son las estructuras económicas y de poder que hoy hay que cambiar para lograr sembrar la selva, revitalizándola de nuevo hacia la cordillera oriental, para que una ciudad de 9 millones de habitantes y sus alrededores vuelvan a tener agua? Miren las complejidades de la crisis climática, porque al lado de esa codicia quemando y tumbando la selva, ahora el mismo calor de la atmósfera quema la selva. Calentándose más el calor dentro de la atmósfera, se quema más la selva. Si la selva amazónica se quema, no solo Bogotá se queda sin agua, sino toda la humanidad pierde su tercer pilar climático y entra a un punto de no retorno en la destrucción ambiental atmosférica del clima, lo cual implicaría un avance sustancial de la enfermedad, por una parte, y de la extinción de la humanidad, por la otra. La extinción de la humanidad no va a ser producto del mar subiendo ni de los huracanes, más fuertes cada vez. La extinción de la humanidad va a ser por la enfermedad. Y la enfermedad producto de unos bichos invisibles, a los que llamamos virus, que estamos destapando por montones en la medida que el ciclo climático está herido de muerte para la vida y está profundizando su catástrofe. Gracias, muy amable. Muchas gracias, señor presidente. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.